kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. La danza es un patrimonio de la nacionalidad de Chachis. Se ha considerado patrimonio porque la danza significa de que nos permite ser fiel con la tradición, con la costumbre que tenemos como nacionalidad, como Chachis. Cuando llegaron los españoles, históricamente se entiende de que nosotros vivíamos en Imbabura, ¿sí? Entonces, cuando llegaron los españoles, masacraron a los indígenas, pues se ocurrió decir, hay que estar en un sitio donde no nos vean. Entonces ahí llegan a un sitio muy lejano, en una montaña, y ahí donde dominaron el nombre Tuxá, en el pueblo viejo Tuxá. Allí practicaron eso, nuestros ancestros. Al vestir o la danza, ellos decían de que si hacían un baile de esa naturaleza, estaba en ese momento Dios viendo y adorando lo hermoso que estaban haciendo. Son 2 días que se celebran, ¿no? Tanto en Navidad y Semana Santa. Por ejemplo, la Navidad celebramos 2 noches. La primera noche que se celebra el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Y la segunda noche se le llaman fiesta matrimonial. Entonces son 2 noches que las 2 noches se utiliza el baile. Igualmente la Semana Santa se utiliza la primera noche la muerte y la resurrección de Jesús, y la segunda noche la fiesta matrimonial, la fiesta tradicional. Entonces las 2 noches de estas 2 festividades que se celebra, se bailan, ¿no? Y también tradicionalmente se celebra cuando el tiempo amerita. Nuestros ancestros nos enseñaron que también en las comunidades se celebran, que se llama baile santo. Ahí bailan también las danzas. En este caso allí típicamente bailan las parejas niñas y niños, ¿no? Hay una norma que hay que cumplirla, que es aquella persona que en Navidad y Semana Santa, allí hay que utilizar el traje típico. La mujer como se viste, pues su manto, y el hombre también con su camisón, ¿no? En este caso. En Chapalá, el camisón le dicen jubali, ¿no? En Chapalá, y las mujeres le dicen tuña, ¿no? Veo de que hay de parte de los jóvenes, grupos minúsculas que están practicando, están tratando de conservar esta rica cultura, ¿no? Pero no en sí no lo hacen, digamos, como una cosa que se quiere como cumplir, sino más bien lo hacen como un grupo musical que quieren mantener, ¿no? Entonces lo que se requiere es que ellos hagan de corazón, de amor, para mantener esta tradición. La danza es una cultura, es una tradición, es una rica tradición como cualquier otra cultura, y la importancia que tiene es el mismo valor. Entonces, en ese sentido, invito a la juventud que practiquemos en cualquier instancia, en cualquier espacio, que toca hacer
con voluntad propia de cada uno de nosotros. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.